La lluvia había estado cayendo durante horas. No era el tipo de tormenta fuerte que sacude las ventanas o hace temblar los tejados. Esta lluvia era más suave, más lenta, casi reflexiva. Pintaba las calles de Portland con reflejos plateados y difuminaba las luces de la ciudad en brillantes franjas doradas y blancas. Desde afuera, la casa de Emily Carter parecía tranquila, ajena al mundo exterior. Dentro, el silencio reinaba cómodamente en cada habitación. Antes de comenzar la historia de esta noche, tómate un momento para apoyar el canal. Si las historias sobre amor, familia, desamor y segundas oportunidades inesperadas significan algo para ti, entonces estás en el lugar correcto. Suscríbete, dale me gusta y activa las notificaciones, porque la historia de esta noche no es solo emotiva. Es el tipo de historia que permanece contigo mucho después de que la pantalla se apaga. Porque a veces, el mensaje más pequeño puede reabrir una parte del corazón que creíamos perdida para siempre. Y a veces, las personas que más nos aman son las que silenciosamente nos recuerdan que la vida aún no ha terminado. Emily estaba sola en su cocina, secando el último plato de la cena con movimientos lentos y precisos. La cálida luz amarilla sobre el fregadero proyectaba suaves sombras por la habitación, mientras que el vapor de la sopa que había preparado esa misma noche aún permanecía en el aire. Sopa de tomate y albahaca, sencilla, predecible, reconfortante. Así era prácticamente todo en su vida ahora. A sus 46 años, Emily dependía de la rutina como otros del ruido. Sus mañanas comenzaban a las 6:30. Café en la taza de cerámica azul que su marido le había regalado durante un viaje a Seattle. Una ducha rápida, un tranquilo paseo en coche hasta la librería del centro. Colocar libros en los estantes, atender a los clientes, recomendar novelas que secretamente deseaba haber escrito ella misma. Luego, de vuelta a casa, cenar sola casi todas las noches, un capítulo o dos de un libro, repetir. Algunos habrían dicho que su vida era solitaria. Emily prefería la palabra pacífica. Solitario sonaba dolorosa. Pacífica sonaba intencional. Y después de todo lo que la vida le había arrebatado, la paz intencional importaba. El reloj de la cocina marcaba suavemente las 8:47 p.m. Afuera, los faros de los coches se deslizaban por las ventanas cubiertas de lluvia, como fantasmas lejanos. El pronóstico del tiempo había advertido de tormentas durante toda la tarde. Pero Emily no les había hecho caso. Las tormentas ya no la preocupaban. La pérdida cambiaba lo que te asustaba. Sus dedos se detuvieron un instante mientras colocaba el plato con cuidado en el armario. Por un momento, se quedó mirando la mesa vacía de la cocina al otro lado de la habitación. 4 sillas. Solo una se usaba con regularidad. Hubo un tiempo en que esta casa se sentía viva. Un tiempo en que las risas rebotaban en estas paredes. Cuando sonaba música durante la cena. Cuando alguien siempre olvidaba apagar la luz del pasillo. En aquel entonces, el silencio apenas existía aquí. Ahora, el silencio era prácticamente un mueble. Emily exhaló lentamente y cogió el paño de cocina que colgaba junto al fregadero. Fue entonces cuando su teléfono vibró. Un pequeño sonido, apenas perceptible. Pero en una casa silenciosa, incluso las pequeñas interrupciones parecían ruidosas. Sus ojos se dirigieron hacia la encimera de mármol, donde descansaba su teléfono, junto a una taza de té a medio terminar. La pantalla brillaba suavemente en la oscuridad. Un nuevo mensaje de Liam. Al instante sintió una opresión en el pecho. Su hijo rara vez le escribía mensajes a altas horas de la noche, a menos que fuera algo importante. Emily se secó las manos rápidamente y cogió el teléfono. El mensaje era corto. Demasiado corto. Mamá, necesito contarte algo esta noche. Por favor, no te preocupes antes de que te lo explique. Emily se quedó mirando las palabras. Una vez, luego otra. Su corazón se ralentizó durante medio segundo, antes de acelerarse el doble de rápido. 1000 posibilidades terribles invadieron su mente de golpe. ¿Se había lastimado? ¿Estaba enfermo? ¿Pasó algo en el trabajo? ¿Estaba en problemas? ¿Alguien más se había lastimado? Esa era la maldición de la maternidad. No importaba la edad que tuviera tu hijo.
Tu mente siempre se preparaba para el desastre. Emily escribió rápidamente. Liam, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Pulsó enviar inmediatamente. Los puntos suspensivos aparecieron, luego desaparecieron, volvieron a aparecer, se fueron. Nada. Emily frunció el ceño. Esto no tiene gracia, susurró para sí misma. La lluvia afuera se hizo más intensa, golpeando contra la pared. Las ventanas se movían a ritmos irregulares. Esperó otros 30 segundos. Seguía sin pasar nada. Una extraña inquietud se apoderó de la habitación. Emily dejó el teléfono con cuidado y se abrazó a sí misma. Odiaba esa sensación, la incertidumbre, la espera, sobre todo después de los últimos años. Desde que su marido Mark había fallecido 4 años antes, la incertidumbre se había convertido en algo que temía más que casi cualquier otra cosa. Porque una llamada ya le había cambiado la vida una vez. Aún recordaba esa noche a la perfección. El pasillo del hospital, las tenues luces fluorescentes, el médico quitándose las gafas antes de hablar. La gente siempre se quita las gafas antes de dar malas noticias. Emily tragó saliva con dificultad y apartó el recuerdo antes de que pudiera aflorar por completo. No, esta noche no. Se acercó a la tetera junto a la estufa y la llenó de agua. Oh, el té ayudaba. El té te daba algo en que apoyarte mientras tus pensamientos intentaban destrozarte. En cuestión de minutos, el vapor se elevó suavemente en el aire. Emily preparó manzanilla con miel, como siempre hacía cuando la ansiedad empezaba a apoderarse de ella. El calor la tranquilizó un poco. Llevó la taza hacia la sala y se sentó junto a la ventana que daba a la calle empapada por la lluvia. La casa crujía suavemente a su alrededor. Las casas antiguas siempre parecían tener vida por la noche, especialmente las vacías. Sus ojos se desviaron hacia la estantería al otro lado de la habitación. Fotografías enmarcadas llenaban los estantes entre novelas y velas. Mark sonriendo junto a un lago durante un viaje de campamento. Liam a los 16 años con su primera guitarra. Una foto navideña familiar tomada años antes de que la enfermedad entrara en sus vidas. Emily apartó la mirada rápidamente. Algunos recuerdos te reconfortan. Otros reabren heridas que has pasado años aprendiendo a sobrellevar. Su teléfono permaneció en silencio sobre la mesa de centro. Lo revisó de nuevo. Nada. Vamos, Liam. Odiaba lo nerviosa que sonaba. Liam siempre había sido cuidadoso con sus sentimientos después de la muerte de Mark. Quizás demasiado cuidadoso a veces. La llamaba constantemente, todos los domingos. Le traía la compra cuando ella insistía en que no necesitaba ayuda. A veces Emily se preguntaba cuándo exactamente su hijo había dejado de ser un niño y se había convertido silenciosamente en la persona que la cuidaba. Esa constatación dolía más de lo que jamás admitió en voz alta. Un repentino relámpago iluminó la habitación. Un segundo después, se oyó un trueno, bajo y lejano. Emily tomó otro sorbo de té. Sus pensamientos divagaban sin poder evitarlo. Tal vez Liam se mudaba. La posibilidad la golpeó con más fuerza de lo esperado. Ahora tenía 24 años, era inteligente, amable, ambicioso de una manera discreta. Claro que la vida lo llevaría a otro lugar. Eso es lo que se supone que hacen los hijos. Aún así, la idea de que esta casa se volviera aún más silenciosa le oprimió el pecho. Y entonces, sin previo aviso, surgió otro pensamiento. Daniel Harper. No había querido pensar en él, especialmente no esta noche. Pero últimamente, los pensamientos sobre él venían más a menudo de lo que quería admitir. Daniel había entrado por primera vez en la librería 6 meses antes, durante una tarde lluviosa, sorprendentemente parecida a esta. Al principio parecía un cliente más. De mediana edad, educado, callado. Pero había algo diferente en la forma en que se movía por la librería. No tenía prisa. No miraba el teléfono cada pocos segundos. No trataba los libros como si fueran adornos. Él realmente los tocaba con cuidado. Leía las contraportadas. Se detenía en ciertas líneas, como si las historias aún le importaran profundamente. Emily se fijaba en la gente así. Una tarde, se acercó al mostrador con una vieja colección de poesía. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo.
Emily levantó la vista cortésmente. Por supuesto. Daniel levantó el libro ligeramente. ¿La gente todavía lee poesía en serio? Emily sonrió levemente. La gente adecuada sí. Algo cambió en su expresión entonces. No sorpresa, exactamente. Reconocimiento. Su conversación duró 20 minutos. La semana siguiente, regresó. Y luego otra vez. Finalmente, sus conversaciones se convirtieron en parte de la rutina de Emily. Libros, música, recuerdos de la infancia, la extraña soledad, que existe incluso en ciudades abarrotadas. Daniel escuchaba de manera diferente a la mayoría de la gente. La mayoría escuchaba mientras esperaba para hablar. Daniel escuchaba para comprender. Y después de años de dolor y agotamiento emocional, ser comprendida se sentía peligrosamente reconfortante. Emily recordó una noche en particular, cerca de la hora de cierre. La librería estaba casi vacía. La lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas, mientras ella organizaba las novelas de vueltas detrás del mostrador. Daniel se quedó, cerca de la entrada, sosteniendo un libro con ambas manos, como si tratara de reunir valor. Finalmente, se acercó a ella. Emily. Algo en su voz la hizo levantar la vista de inmediato. Sí, dudó. Luego sonrió nerviosamente. Me preguntaba si tal vez te gustaría tomar un café alguna vez. Su corazón la había traicionado al instante, porque por un segundo imprudente quiso decir que sí. No eventualmente. No tal vez. Sí. Pero el miedo llegó más rápido. El miedo siempre llegaba más rápido. El miedo le recordaba lo doloroso que podía ser el amor. Lo devastador que podía ser el apego. Cómo reconstruir tu corazón a los 46 se sentía mucho más aterrador que a los 20. Así que en lugar de eso, Emily sonrió suavemente y bajó la mirada. Mi vida es un poco complicada estos días. Daniel asintió lentamente. Respetuoso, amable. Pero la decepción aún brilló brevemente en su rostro, antes de ocultarla. Entendido, dijo en voz baja. Nunca volvió a preguntar. Y de alguna manera eso casi dolió más. Emily abrió los ojos y miró fijamente su té. La lluvia se deslizaba lentamente por la ventana junto a ella. Tal vez había tomado la decisión correcta. Tal vez protegerse era más inteligente. A salvo. Estar a salvo era bueno. Estar a salvo significaba sobrevivir. Pero últimamente, estar a salvo había comenzado a sentirse extrañamente similar al vacío. Su teléfono sonó de repente. Emily saltó tan fuerte que casi derramó el té sobre el sofá. Liam. Agarró el teléfono de inmediato. Liam. Por un momento solo se escuchó estática y lluvia. Luego finalmente, mamá. Su voz sonaba nerviosa, muy nerviosa. Y de repente Emily lo supo. Lo que fuera que estuviera a punto de decir, sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre.